Buenas tardes a todos y a todas. Como os decía, vamos a empezar hoy en la segunda edición del webinar sobre todas las medidas laborales que se derivan del estado actual de estado de alerta y relacionadas con el coronavirus. Mi nombre es Manuel Luque, soy catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra y consejero de Cuatro Casas. Aquellos que estuvisteis la semana pasada, yo también intervine junto con Valentín García y Pedro Llorente en lo que fue la primera sesión de webinar, y muchos de vosotros nos hicisteis llegar muchas dudas y consultas que hemos ido resolviendo. Nos hemos ido poniendo en contacto con vosotros para concretar algo más cuál era vuestra situación y ofreceros un tipo de asesoramiento mucho más adaptado a vuestra necesidad. Y hoy vamos a hacer esta segunda sesión en dos temas. El primero es el de algunas cuestiones nuevas relacionadas con los ERTEs, y en segundo lugar vamos a introducir algo que no tratamos la semana pasada y que consideramos que ahora ya empieza a ser cada vez más importante, que es una reflexión sobre el estado actual relacionado con el coronavirus y la prevención de riesgos laborales y algunas necesidades que ya estamos viendo que están teniendo muchos de los clientes que nos hacen consultas. Para la sesión de hoy cuento con la colaboración de Victoria Villanueva, que es consejera del área laboral y que su ubicación territorialmente es en Valencia. Es una experta en todo lo relacionado con la materia laboral, prevención de los laborales, y en concreto está liderando muchísimos temas de ERTEs derivados del COVID-19. Y en segundo lugar, cuando ya termine su exposición, yo os comentaré algunos aspectos, como os anunciaba, que consideramos importantes en materia de prevención de los laborales y COVID-19. Sin más, paso la palabra a Victoria Villanueva. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias Manuel. Soy Victoria Villanueva. Como os ha dicho Manuel, voy a intentar plantear algunas de las dudas que hemos ido recibiendo, de las más comunes que hemos recibido durante estos 8 días de vigencia de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para hacer frente a este impacto económico y social del COVID-19. Y os pediríamos que si tenéis nuevas preguntas que surjan a raíz de la presentación que vamos a hacer, que las podéis trasladar a la dirección de correo electrónico que veis en pantalla, webinars@cuatrecasas.com, y trataremos de contestar, si nos da tiempo al final de esta presentación, alguna de las preguntas, o en caso contrario nos pondremos en contacto con todos ustedes. Bien. Como les decía, durante estos primeros días tan intensos de planteamientos y planificación de la situación de nuestras empresas, las cuestiones más repetidas están relacionadas, en primer lugar, con si es posible alegar fuerza mayor, que hemos denominado por irradiación, en aquellos supuestos que no están directamente o expresamente contemplados en la norma. También en cuanto a las dificultades para llevar a cabo periodos de consultas de tramitación a distancia de los ERTEs, y en tercer lugar, cuestiones relacionadas con la exigencia del mantenimiento de empleo durante 6 meses tras las medidas. En primer lugar, y al respecto de esta fuerza mayor por irradiación, entendemos que sí es posible, pero siempre dentro de un orden, porque no toda incidencia productiva u organizativa que tenga una relación con el COVID-19 puede considerarse como una situación de fuerza mayor. El concepto de fuerza mayor es un concepto limitado que refiere a una situación de naturaleza excepcional, imprevisible e irremediable por actuación del propio sujeto. El resto de situaciones de caída de pedidos, dificultades de entrega de esos pedidos a nuestros clientes, dificultades organizativas relacionadas con el COVID-19 no podrán tramitarse por esa vía especial y más rápida de la fuerza mayor, sino que deberán ir por el ERTE ordinario por causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas de producción, con las especialidades, eso sí, previstas en este Real Decreto Legislativo 8/2020, que permiten una mayor agilidad
y la no disposición de los derechos de desempleo de los trabajadores afectados, ¿vale? Pero, ¿cuándo podemos decir que cabe la fuerza mayor por irradiación? Y ojo, es una puerta entreabierta, pero no podemos delimitar dónde acaba la fuerza mayor y dónde empieza la causa ordinaria, pero sí que podemos decir que se trata de aquellas actividades que, aunque no estén expresamente citadas en el Real Decreto de Estado de Alarma, en ese anexo en el que se identifican de manera muy pormenorizada todas estas actividades, pero sí que tienen una afectación directa e irremediable de esta pandemia del COVID-19, de tal manera que queda suspendida o paralizada su actividad de modo importante o preponderante. Quiere decir que si uno de mis productos, de mis numerosos productos, no tiene salida, no podré decir que tengo una situación de fuerza mayor. Pero si soy, por ejemplo, una empresa distribuidora de productos exclusivamente dirigidos a bares y restaurantes y por decisión del gobierno estos están cerrados, mi actividad queda paralizada por esa decisión del gobierno. Podría entenderse que estamos ante una situación de fuerza mayor por irradiación, pero nuestra recomendación es que no por entender que estamos ahí podemos presentar el ERTE sin más, sino que habrá que acreditar de manera muy exigente esa precisa actividad productiva de la empresa y la vinculación con los trabajadores afectados que se pretende suspender. Será necesario establecer esa perfecta correlación entre la actividad productiva, su suspensión y aquellas actividades directamente afectadas por la normativa estatal, autonómica o local de que se trate, porque cuanto más nos alejamos de los supuestos directamente afectados por el estado de alarma, más difícil será justificar la afectación por fuerza mayor. Por tanto, nuestra recomendación es realizar ese mayor esfuerzo, incluso apoyarse, si es posible, en un informe técnico, si lo ven conveniente, incluso de un tercero, que en este caso no sería necesario, a diferencia de que sí lo es en los casos de ERTEs por causas ordinarias productivas o organizativas. Y les digo que hay que hacer un mayor esfuerzo porque, pese a que parece que el silencio administrativo en caso de no resolución expresa durante 5 días, en el plazo de 5 días por la autoridad laboral, dará como autorizado el ERTE solicitado, lo cierto es que nos consta que ya algunas administraciones autonómicas están solicitando una ampliación del plazo por la vía de la norma administrativa en aquellos casos en que no ven clara la relación de causa-efecto de la fuerza mayor solicitada. Es decir, que ya se están poniendo en duda y buscando alternativas para valorar correctamente la concurrencia de la causa. Y en todo caso, aunque se transcurriesen esos 5 días y tuviésemos un silencio positivo, la Administración, la autoridad laboral, podría revisar esa resolución presunta durante un plazo de hasta 6 meses o incluso en algunos casos 4 años, en caso de entender que cabe la declaración de lesividad de ese acto administrativo y pueda ser anulable por contravenir lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Por tanto, en conclusión, analizar bien la situación, si encaja o no en la fuerza mayor. En segundo lugar, ajustar la propuesta de suspensión al efecto de esa causa y documentar debidamente la causa con un muy buen informe. El segundo bloque de cuestiones más acuciantes que nos han llegado de nuestros clientes se ven relacionadas con las dificultades que enfrentan nuestras empresas acostumbradas a reuniones presenciales, a comunicaciones físicas y que ahora, con el peligro de propagación del virus y la declaración de estado de alarma, pues se ha impuesto una limitación de desplazamientos y de reuniones presenciales que no se pueden llevar a cabo y que dificultan llevar a cabo estos periodos de
de negociación que requiere la tramitación de un ERTE por causas organizativas o productivas vinculadas con el propio COVID-19. Les trasladamos aquí algunas de las cuestiones prácticas que consideramos interesantes, importantes y nos ponemos a su disposición porque tenemos amplia experiencia en situaciones previas con algunos de nuestros clientes que ya tenían implantadas prácticas telemáticas de negociación y reunión, sobre todo en empresas pues, con multicentro, con mucha dispersión geográfica y que ya venían implantando estas prácticas. En primer lugar, sobre cómo realizar comunicaciones, cómo puedo comunicar el inicio de un periodo de consultas, cómo puedo comunicar a los trabajadores mi intención de presentar un ERTE por fuerza mayor. Pues esa comunicación, si la comunicación física está limitada, la comunicación vía correos, burofax, aunque se puede tramitar online, también es difícil porque se ha suspendido la entrega presencial del correo. Pero podremos enviar notificaciones por vía de correo electrónico, Outlook, si todos nuestros trabajadores tienen esta herramienta, o también SMS certificados. Hay empresas y software, aplicaciones que permiten enviar SMS con certificación del contenido y de su recepción. Y también hay soluciones más especializadas de comunicación y notificación electrónica, como las que ofrece Logalty o alguna otra aplicación similar. En segundo lugar, cuando tengo que constituir una comisión representativa y tengo que activar la elección por parte de los trabajadores de 3 de sus miembros para ser los interlocutores en este proceso, ¿cómo puedo hacerlo? Pues también en estos casos no es necesario reunir a todos los trabajadores en asamblea para que voten de manera directa y personal y secreta, sino que existen softwares y aplicaciones a tal efecto que permiten garantizar que la votación cumple con todas las garantías legales. Una vez tengo esa comisión representativa, sean representantes legales, sindicatos o propios trabajadores ad hoc, tengo que negociar. Y esa negociación, que estamos acostumbrados a reunirnos alrededor de una mesa, podré hacerla con medios telemáticos. ¿Cómo? Inicialmente habrá que decidir cuál es el medio. Y esto hay que planificarlo y acordarlo a ser posible por escrito. Podemos utilizar aplicaciones de audio, de vídeo, con Skype, Teams, etcétera. Podemos pactar que se graben las reuniones a modo de acta y deberíamos realizar siempre una prueba piloto para verificar que todo funciona. Es muy importante que queden en el acta de constitución las normas por las cuales se van a realizar todas estas reuniones y que queden claros los datos de contacto, los medios por los cuales se van a hacer las convocatorias y es muy importante, en la práctica nos ha resultado muy importante el tener un moderador, alguien que controla técnicamente algo la presentación, la aplicación y que puede contactar a todos, convocarles, trasladarles la documentación adjunta, compartir pantalla, etc. Por último, las actas y los acuerdos. Podremos firmarlas impresas y volverlas a reenviar de manera escaneada o fotografiada. Podemos utilizar firma electrónica y podemos utilizar aplicaciones como la Send2Sign que utilizamos internamente en Cuatrecasas para poder firmar de manera remota documentos. Así que no se preocupen que pese al confinamiento podemos llevar a cabo procesos de negociación y de consulta con todas garantías para poder acreditar que este trámite se ha finalizado, ya sea con o sin éxito. Y por último, una cuestión que todavía nos lleva muchos quebradores de cabeza y que seguimos analizando y dando vueltas para darles contestación. ¿En qué consiste el compromiso de mantenimiento de empleo que exige la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 8/2020? En esta disposición adicional de 3 líneas apenas, se viene a identificar que las empresas que hayan optado por las medidas extraordinarias vinculadas al ámbito laboral deberán mantener el empleo durante 6 meses después de finalizadas las medidas. Entonces, la primera consulta es en qué supuestos es exigible y todavía existen muchas teorías. Internamente estamos debatiendo si podemos optar por una visión mucho más beneficiosa para los intereses de la empresa, de manera que esta
Este compromiso quedará limitado a aquellos supuestos en los que se ha solicitado la medida extraordinaria de limitación de las cuotas de seguridad social o si por el contrario es aplicable de manera mucho más amplia y más beneficiosa para toda la administración, que sea por causas ETOP y todas las causas de ERTES por fuerza mayor. En todo caso, y ante las dudas, será muy importante tener mucho cuidado de lo que se pone por escrito en los posibles acuerdos con los representantes de los trabajadores. En segundo lugar, habrá que determinar en qué consiste ese mantenimiento de empleo. No se está hablando de mantenimiento del nivel de empleo ni del número de trabajadores de un determinado periodo, sino que se habla del mantenimiento del empleo. Y por ello entendemos que se refiere a los trabajadores afectados directamente por las medidas suspensivas. Y ante ese mantenimiento del empleo, entendemos que tampoco todo tipo de extinción del contrato de trabajo estaría protegido, sino que las dimisiones voluntarias por el trabajador, aquellas extinciones procedentes, aquellas finalizaciones de contratos temporales válidos o jubilaciones, no deberían de afectar al cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo por parte de la empresa, al contrario de que sí computarían otro tipo de extinciones como las objetivas, sean individuales o colectivas, extinciones de carácter improcedente, extinciones decididas por el trabajador pero vinculadas a una decisión de la empresa por modificación o extinción. Así que, en todo caso, les insto a que puedan realizar cualquier consulta y ya doy paso a mi compañero Manuel Luque para que pueda continuar con la parte relacionada con la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Como os he dicho, mi nombre es Manuel Luque, soy catedrático de Derecho del Trabajo en la Pompeu Fabra, la Universidad Pompeu Fabra, y consejero académico de Cuatro Casas. Y bueno, tanto la semana pasada como esta os hemos hablado de ERTES, ERTES. Si vemos los medios de comunicación, no hay noticias seguramente que no esté relacionada desde el punto de vista de relaciones laborales con los ERTES, pero queremos iniciar un debate, digamos, una exposición en primer lugar, un debate, si tenéis consultas, en algo que consideramos que va a ganar peso día a día, sobre todo porque cada vez hay menos empresas activas, por tanto cada vez hay menos trabajadores activos, a la vez cada vez hay más una situación de percepción social de que la punta de infección, de afectación, de colapso sanitario aún no hemos llegado. Por tanto, aquellos trabajadores que están activos están pensando, oye, solamente estoy yo, mi vecino no lo está, y eso se está trasladando además a una serie que ahora os comentaré de previsiones pseudonormativas que están realizando o adoptando unas recomendaciones en materia preventiva cada vez más estrictas que bueno, pueden dificultar en muchos casos que la actividad productiva siga como hasta ahora. Si me preguntáis cuál era la preocupación en materia de prevención de riesgos laborales respecto al COVID-19 que tenían las empresas hace 15 días, la respuesta era clara. Nosotros hace 15 días lo que estábamos es revisando todo el proceso de información y formación que a nivel interno tenían las empresas con relación al COVID-19. Es decir, ante una habitualmente no situación ni de infección, ni de riesgo claro al respecto, sí que las empresas empezaron a protocolizar de manera importante lo que eran, bueno, la información que debían tener todos los trabajadores sobre las medidas preventivas, la formación, en su caso, si debían de adoptar algún EPI que no estuviesen acostumbrados a tener que usar hasta el momento. En segundo lugar, una actuación ad hoc en toda esta materia con los contratistas, es decir, el CAE, Coordinación de Actividad Preventiva. No solo teníamos que hacer una aproximación informativa con relación a nuestros trabajadores, sino también con aquellas empresas que teníamos en nuestra casa, con los contratistas. Y en tercer lugar, pues unos protocolos de actuación. Es decir, bueno, ya sabemos, ya hemos transmitido a los trabajadores cuáles son las medidas de prevención, cómo han de usarlas, cómo detectar una situación de riesgo. Lo hemos hecho con los contratistas, pero ¿y cuando tengamos un contagio, qué sucede? Si nos están diciendo que hemos de actuar con relación a ese trabajador con el coronavirus activo y también con
el concepto complicado y cambiante, el que teníamos entonces, como ahora diré, no es el que tenemos ahora de contacto estrecho, en el momento que eso aparezca, ¿qué hacemos? ¿A dónde va esa información? ¿Va directamente en Cataluña al Departamento de Salud? ¿Va en otra comunidad autónoma a otro departamento autonómico? ¿Va directamente al Ministerio de Sanidad? ¿Va a nuestro servicio de prevención? ¿Va a recursos humanos? Y a partir de ahí, ¿quién llama a los contactos estrechos? Bien, todo eso hace 15 días y hasta hace bien poco era lo que las empresas en materia de prevención de riesgos laborales con carácter general era su preocupación y en lo que estaban actuando. ¿Ahora es el ámbito de actuación y de preocupación de las empresas? En nuestra opinión, la respuesta es que no. Las empresas, todo lo que es el papel, el procedimiento, la información ya lo tienen pautado y ahora lo que nos encontramos es o empresas que están cerradas o quieren cerrar, por tanto la parte victoria, y empresas que están abiertas y quieren seguir abiertas, porque pueden y porque quieren seguir abiertas. Hay negocio y empresas, hay actividades que están ganando, digamos, más dinero que en un momento anterior a esta situación. Claro, en esas empresas y actividades que están abiertas, algunas porque han de estarlo y otras porque pueden estarlo, las medidas de prevención es muy importante tenerlas encima de la mesa. Sobre todo, como os decía, porque cada vez hay menos trabajadores que están en fábrica, que están trabajando, y en segundo lugar, porque hay una, entre comillas, creciente psicosis social y un conocido casi colapso sanitario que hace que esa situación de pressing sobre si en la empresa que está activa desde el punto de vista preventivo si están haciendo las cosas bien o mal, digamos, ese pressing y esa evaluación se tenga que hacer casi día a día. Sobre todo porque solamente hace 2 días el Ministerio de Sanidad sacó la tercera versión en 10 días, del procedimiento de actuación de los servicios de prevención. Hoy estamos a día 26, acabo de comprobar que no tenemos la 4ª versión, pero el día 24 teníamos la 3ª versión de lo que los servicios de prevención tienen que hacer. ¿Es una norma en sentido estricto? No. ¿Es una guía de actuación, una recomendación de actuación, por cierto, acogida desde el primer momento por la Inspección de Trabajo sobre lo que tienen que hacer los servicios de prevención? Sí. En esa 3ª versión, en solo 10 días, lo que nos está diciendo el Ministerio de Sanidad sobre qué hacer en nuestras empresas abiertas en materia de prevención es lo mismo que nos decía en la 2ª versión y en la 1ª versión de ese procedimiento de actuación. La respuesta es que no. En la 2ª versión, que es del día 19 de marzo, la medida preventiva mínima y fundamental era mantener un metro de distancia entre los trabajadores, más allá de otra serie de medidas, pero esa era la principal, 1 metro de distancia, con carácter general, fuera actividades sanitarias y situaciones excepcionales, pero con carácter general 1 metro. Como sabéis, desde el 19 hasta este procedimiento de actuación, algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña y País Vasco, ese metro lo llevan a 1,5 metros. Y ya desde el momento que apareció hace pocos días en Cataluña y en el País Vasco el 1,5 metros de medida de seguridad mínima, ya nos empezaban a llegar consultas de muchas empresas a decir, ostras, yo no estoy seguro si esto lo cumplo. Pues bien, que sepamos que desde el 24 de marzo la recomendación ya no es 1 metro, ya no es 1,5 metros, sino que es, y ya no en Cataluña, ya no en País Vasco, sino que la recomendación del Ministerio de Sanidad a los servicios de prevención para que implementen en todas las empresas que están abiertas es de 2 metros. Bien, la Inspección de Trabajo ya lo ha cogido en su instrucción interna de manera inmediata, diciendo, bueno, nosotros si tenemos que revisar algo ya no hemos de revisar 1 metro, 1,5 metros de 2 metros. Digo esto porque al final la preocupación aquí es doble. Está el empresario que sabe que es una medida preventiva muy fácilmente constatable si se cumple o no, y el trabajador que está recibiendo inputs que van aumentando esas medidas de prevención, 1,5 ahora 2 metros, y por lo tanto que su preocupación va en aumento. En todo este escenario, el problema es que la empresa está preocupada por si se cumple o no esa normativa, sabiendo que si no la puede cumplir, debe actuar. Y la única actuación posible es el expediente de regulación de empleo.
un expediente de regulación de empleo que podríamos discutir si no hay contagio, si va por un tema de fuerza mayor, un tema de causas organizativas y productivas, ya se vería. No es lo mismo que productivamente, digamos, no podemos respetar los 2 metros, como productivamente, digamos, no tengamos que utilizar mascarillas y no las tenemos, caso real. Digamos, igual la situación de antes es diferente, pero al final tenemos que paralizar la actividad antes, sobre todo, de que si hay una situación real de riesgo objetivo, sobre todo en la medida principal ahora mismo, que son 2 metros, antes de que pueda haber una paralización por parte del Banco Social. Como seguramente todos vosotros sabéis, el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como transposición de la Directiva Comunitaria del año 89, faculta al trabajador individualmente considerado, a los representantes legales de los trabajadores y a los delegados de prevención que puedan paralizar la actividad productiva si consideran que hay un riesgo grave o inminente. Al final, en situaciones diferentes a las que ahora estamos analizando, es discutible que una paralización desde el punto de vista del Banco Social sea correcta, porque al final la percepción de si el riesgo grave o inminente puede ser discutible. Pero ahora mismo estamos ante una situación donde desde el Ministerio de Sanidad nos están diciendo que el EPI fundamental, el equipo de protección individual colectivo fundamental, es mantener una distancia de 2 metros. Y eso es muy fácilmente constatable. Digo porque es muy importante analizar caso a caso, analizar, no toda la empresa tendrá la misma situación de riesgo, puede haber zonas de empresa que tengan una situación de riesgo, zonas de empresa que tengan otra situación de riesgo, pero lo que sí que es importante es, más allá del pressing social que os acabo de comentar, lo que sí es cierto es que los criterios preventivos que está estableciendo la Ministerio de Sanidad que tienen que implementar los servicios de prevención en nuestras empresas se van haciendo cada vez más estrictos y aquí el riesgo es, como os decía, que si ante una situación de duda la empresa no lo gestiona bien y se encuentra con que lo primero que hace el Banco Social es la paralización, la empresa solo puede levantar técnicamente esa paralización de 2 maneras. Primero, porque adopte las medidas de prevención, o segundo, si resulta que esas medidas de prevención no las puede adoptar porque al final se la han paralizado porque los 2 metros es imposible que lo podamos cumplir, tiene que parar la empresa con un ERTE. Si es esta segunda opción la que estamos adoptando como empresa, es decir, si lo que hace la empresa como respuesta a una paralización de actividad preventiva, es decir, ok, tengo que hacer un expediente de regulación de empleo, llámese igual si por fuerza mayor, por causas organizativas o productivas, lo que estamos haciendo es paralizar después de haberlo hecho los trabajadores y, por tanto, asumiendo que tenían razón. Y eso nos abre todo el panorama de posibles responsables públicas y privadas derivadas de un incumplimiento en materia de seguridad laboral. Junto con esta situación que os acabo de comentar, la preocupación a día de hoy también importante por parte de las empresas es cuando tienen una situación de contagio. Cuando hay una situación de contagio, la actuación que ha de realizar claramente el servicio de prevención, de hecho, si miráis este procedimiento de actuación de los servicios de prevención de hace 2 días, el Ministerio de Sanidad ya les dice, oye, esto lo tienes que gestionar tú. Lo primero es, no solo esa persona que tiene coronavirus activo, digamos, estar en casa o asistencia sanitaria, confinamiento, baja por IT, por contingencias profesionales, sino que hemos de identificar a los que son contactos estrechos. ¿Para qué? Para, como nos dice ese procedimiento de actuación, que tengan un aislamiento médico, es decir, enviarlos igualmente a casa. ¿Quién es contacto estrecho? Pues este concepto también ha cambiado. Este concepto de contacto estrecho, digamos, a día de hoy es aquella persona que haya tenido, digamos, que haya estado en presencia, haya coincidido en el mismo lugar de trabajo de una persona que haya tenido una situación activa de coronavirus, es decir, que ya esté contagiada, y mientras haya tenido una situación activa, es decir, tos, estornudos y demás. Siempre y cuando, y esto es lo nuevo, ese contacto con esa persona activa haya sido de cuando menos 15 minutos. Esos 15 minutos era un parámetro temporal para delimitar el contacto estrecho hace 2 días, 3, 4, 5 días. No, lo tenemos ahora, digamos, desde hace muy poco tiempo, 2, 3 días, desde que el Ministerio de Sanidad ha ido reconfigurando continuamente el concepto de contacto estrecho. La identificación de contacto estrecho en nuestros trabajadores no es algo fácil de hacer.
De hecho, puede ser que, no siendo fácil de hacer, tengamos como contacto estrecho a toda la planta, a todo un turno. ¿Y ante eso qué tengo que hacer? Bueno, como sabéis, uno de los supuestos en los que se puede solicitar un ERTE por fuerza mayor es precisamente que la situación de coronavirus y las personas que tengamos como contacto estrecho nos impidan continuar la actividad productiva. Es uno de los supuestos que nos habilita a pedir un ERTE por fuerza mayor. Pero eso no quiere decir que si resulta que tenemos una planta de 70 trabajadores, tenga que esa situación me afecta a 70 trabajadores, mi única solución sea ese ERTE. Son posibles, aunque difíciles, otras medidas de gestión de esa situación. Nada impide que, oye, he tenido mala suerte, estas personas no pueden seguir activas, pero puedo acudir a subcontrataciones, ETTs, puedo acudir a contratos temporales en base a que a esa situación es una situación interina que puede modularse entre 14 y 28 días dependiendo del supuesto, ¿no? Con lo cual, digamos, esta es la doble situación que tenemos ahora. En primer lugar, la dificultad de saber si las nuevas y cada vez más estrictas medidas preventivas las estamos cumpliendo y, ojo, porque el Banco Social, los trabajadores están cada vez más preocupados con relación a esto, van viendo que las medidas de pensión van a más y no a menos y además la situación de preocupación social va a más y no a menos. Y en segundo lugar, que a la hora de tener un caso activo, delimitar quién ha estado cercano a ese contacto activo no es algo fácil de gestionar. Por último, aprovechando, y con esto termino, ¿no? Y dejamos paso a las dudas que hayáis podido tener y la selección que nuestra compañera Ana Campos haya hecho para digamos, tener 2 o 3 preguntas. Os recuerdo que en seguridad y salud laboral lo más importante es que la empresa pueda probar que ha adoptado las medidas razonables preventivas. Es decir, no es una buena aproximación considerar que habiendo un daño derivado del trabajo, es decir, habiendo, por ejemplo, un contagio de coronavirus, voy a ser ya responsable por no haberlo evitado. No, lo que tengo que probar es que ha adoptado las medidas razonables, he adoptado las medidas razonables para evitar esa situación de daño. Y a pesar de ello, se ha contagiado. Junto con eso digo que es posible que haya responsabilidades públicas, penales y administrativas sin necesidad de que haya un daño. Es decir, si resulta que es constatable que no hemos adoptado medidas de prevención, los 2 metros famosos, y seguimos esa actividad productiva sin necesidad de que haya un daño, podemos ser responsables penales y administrativos ante una situación de haber puesto en riesgo, no adoptando medidas razonables, la seguridad y salud laboral de nuestros trabajadores. Es decir, no mezclemos las cosas. Es decir, un daño no es igual a responsabilidad y es posible que haya responsabilidad sin necesidad de daño. Lo importante en prevención es adoptar medidas razonables. La gran diferencia con relación al COVID-19 es que esas medidas razonables están cambiando día a día. Y lo que hace pocos días era 1 metro, ahora mismo, a día de hoy, 26 de marzo, ya son 2 metros. Ana, te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Manuel como a Victoria por su exposición. Por lo que veo de los asistentes, se ha mantenido muchísima atención y respecto a las preguntas que se han planteado, la verdad es que se han planteado muchísimas y entonces creo que, como os comentaba Manuel antes, os iremos respondiendo a cada uno, las iremos asignando a cada uno y os iremos respondiendo. De todas maneras, hay una que me ha llamado la atención y yo creo que Victoria estaba dirigida a un poco a ti, porque aunque nos hemos pasado de tiempo, al menos contestar a esta, y es qué ocurriría en el caso de una negociación virtual, que es una de las partes que has expuesto. Yo creo que todas las empresas se están encontrando evidentemente con esta situación a día de hoy. Es qué ocurre si no quieren seguir el procedimiento de negociación virtual. ¿Cómo se podría proceder por parte de la empresa en estas situaciones? ¿Qué es lo que ocurriría? Gracias, Ana. Pues gracias por la pregunta. Efectivamente es algo que se ha planteado ya y que hemos tratado de resolver del siguiente modo. Acreditar fehacientemente que hemos planteado el inicio de la negociación y hemos dado alternativas que sean válidas para que este proceso se pueda desarrollar en la situación extraordinaria en la que estamos, y acreditar también, tratar de dejar constancia de la negativa de la parte de la representación social, sea cual fuere, para poder alegar la mala fe o al menos dar por finalizado en ese mismo momento el periodo de consultas
y poder actuar y tramitar el ERTE sin acuerdo. Pero es muy importante poder constatar debidamente tanto el ofrecimiento como la negativa. Muchas gracias. Siguen entrando preguntas, son en un número muy elevado, entonces yo creo que lo más adecuado en estas circunstancias es que vayamos respondiendo, como tenemos sus direcciones de correo a las que se han dirigido, les iremos contestando y además, si tienen preguntas que no les ha dado tiempo a plantear, diríjanse a esa dirección de correo electrónico que hemos apuntado en la presentación, o si no, a nuestro correo electrónico general de COVID-19 del equipo multidisciplinar que hemos configurado en el despacho para atender a esta crisis y a las consultas que nos hacen los clientes al respecto. Manuel, si quieres concluir. Sí, bueno, agradeceros a todos y a todas que hayáis asistido y convocaros a los que os pueda interesar a la sesión de webinar del jueves que viene, en la que abordaremos también las cuestiones que consideremos que son importantes, no porque pensemos que lo son, sino en base a las consultas que nos estáis haciendo. Y ya os advierto que, como habéis podido ver, casi cada día que pasa lo que es ranking 1 de consultas va cambiando y lo que era ranking 1 el viernes hoy deja de serlo. Por lo tanto, vamos a estar atentos a ver qué sucede durante esta semana y los que podáis, pues nos escuchamos, porque vernos es complicado, nos escuchamos dentro de una semana. Muchísimas gracias.